Y le agradezco a José Ascensión Orihuela, precandidato del PRI al gobierno de Michoacán, que me tome esta llamada telefónica. Don José Ascensión, muy buenas tardes. Luis, pues primero darte las gracias por permitirme conversar contigo. Como lo has planteado, ayer mi partido me registró como candidato único, como precandidato único, tú lo puntualizaste y es el término correcto. Y bueno, pues iniciando aquí esas tareas que son muy importantes en la vida interna de nuestro partido y en lo personal como aspirante a candidato a gobernador. Oiga, a ver, hay muchas cosas que se tienen que hacer en Michoacán. Déjeme preguntarle algo. ¿No es gobernar Michoacán algo así como sacarse la rifa del tigre, como enfrentarse a una problemática muy dura? Sí, digo, sin duda que mi querido estado hoy vive momentos especiales. Me dio risa por lo de sacarse la rifa del tigre. En la mañana alguien me preguntaba que solo a un loco se le ocurre meterse a esto, y yo le decía, porque era una compañera tuya, le decía, mira, es igual, tú nos acabas de comentar que estuviste recientemente en algún lugar con fuertes actos de violencia, y yo le decía, es lo mismo que piensa mucha gente, pues está loco alguien de ir a hacer un reportaje de guerra o donde hay violencia. Lo que pasa es que es nuestra vocación, Luis. Es nuestra tarea, la política, es el tiempo que nos toca. Bueno, pues así es la vida. Hoy nos toca estar en esto. Hoy el partido, mi partido, el PRI, nos ha postulado, y vivir momentos complejos, difíciles, es un gran reto, pero es también muy atractivo para alguien que ha dedicado su vida a la política. Yo he ganado 5 elecciones en diferentes candidaturas. He tenido la fortuna de ser presidente municipal de mi pueblo, de Zitácuaro, diputado local por Zitácuaro y presidente del Congreso de Michoacán. Fui diputado federal 2 veces y fui senador de la República en el gobierno del presidente Zedillo, y ahora nuevamente gané las elecciones de senador de la República y represento a Michoacán. Oiga. Entonces, bueno, pues es nuestra vida, es lo que nos toca hacer, y lo hago con una gran convicción, con una gran pasión y con la certeza de que podemos hacer la gran transformación de Michoacán. En Michoacán hay múltiples problemáticas. Se me ocurren en este momento así, a bote pronto, 3 que le podría mencionar. Número 1, hay pobreza que se tiene que combatir, que tiene que erradicarse. Número 2, la delincuencia, el crimen organizado, que se encuentra, pues en estos momentos realmente pues un poco más controlado que antes, pero aún así sigue siendo una bomba latente. Mucho más, Luis. Es que yo recuerdo, y qué bueno que me lo señala así mucho más, porque yo recuerdo pues que esto ha sido como un sube y baja, cuando en algún momento dijeron que la familia Michoacán había desaparecido y luego regresaron los templarios, cuando dijeron que los templarios ya están casi controlados y de repente llega una tercera hermandad o otro tipo de cuestiones. Y hay otra problemática en Michoacán: falta de infraestructura, falta de inversiones. Dentro de todas estas problemáticas, que hay muchas más, ¿cuál considera usted que es la prioridad? ¿Qué es lo que se tiene que combatir primero y cómo se puede hacer? Sin duda, yo no tendría ninguna duda que la primera es restituir el Estado de Derecho. Acabar con la impunidad, combatir la corrupción, y que la gente tenga certeza de que sus derechos están a salvo, de que quien sea en nuestro Estado puede desarrollar sus actividades sin temor a ningún grupo fáctico. Creo que esa es una condición sine qua non. El tema de la pobreza creo que es fundamental que se liga con esto, porque cuando los jóvenes michoacanos no tienen empleo, pues se agarran de un clavo ardiendo y son presa fácil, son parte de esto este fenómeno que se desarrolló en Michoacán en los últimos 10 años, y que es la delincuencia organizada. Te diría yo que Michoacán, y lo dije ayer en mi discurso de aceptación de la precandidatura, Michoacán es un estado rico, sin duda es un estado rico. Hicimos un recuento de nuestras regiones, de nuestras capacidades. Somos el estado con mayor producción agrícola, somos el estado con una gran producción ganadera, con una gran producción forestal,
tenemos una gran cultura, tradiciones gastronómicas, folclóricas, una gran riqueza, pero no tenemos prosperidad. Oiga. El reto es generar prosperidad con la riqueza. Y el comisionado, bueno, yo no aspiro a tener un comisionado. Yo aspiro a que Michoacán resuelva sus problemas a la brevedad. ¿Le estorba el comisionado? Porque tú lo decías muy bien. Hace 4 o 5 años, el crimen organizado controlaba hasta instituciones públicas. ¿Y ya controlaba diferentes dependencias del gobierno del Estado hace 4 o 5 años. Controlaba municipios, ustedes lo han dicho en las noticias y es la realidad. Hoy el crimen organizado está en fuga, está disminuido completamente. ¿Qué son los hechos que vivimos? Y que es bien importante plantearlo. Hoy están en pugna 2 grupos que salieron a defender sus pueblos y que terminaron disputándose el control de esos pueblos. O sea, se refiere a las autodefensas, a Hipólito Mora y al americano. Y tú también has dado las noticias y lo has comentado de lo que sucedió en Buenavista, bueno, ni siquiera en el municipio, de lo que sucedió en La Ruana, que es una comunidad del municipio de Buenavista en la región de Apatzingán. Que es muy lamentable los hechos de sangre, que nadie los queremos ver, pero yo te decía que tenemos que restituir el Estado de Derecho y acabar con la impunidad. Y pareciera que estos 2 grupos que se disputan ese control dejaron de lado el objetivo central, que era restituir el Estado de Derecho, y de repente ellos se sintieron que ellos podían ser la autoridad con o sin respaldo legal, con o sin respaldo jurídico, y que estábamos en la posibilidad de que se cayera en una situación de impunidad, que es lo último que le conviene a Michoacán. Oiga, ¿le estorba a Castillo? ¿Le estorba el comisionado? No Castillo, digamos, pero la figura del comisionado le estorba. Ha hecho un gran trabajo. Hoy es historia el tema del cobro de piso, del cobro de a los contratistas, a la gente que hace las obras, del cobro de los porcentajes, es historia. Hoy es historia del control de las policías por el crimen. No puede estorbar a alguien que ha restituido a Michoacán ese avance real. No ha concluido, ¿eh? Digamos que no el personaje, don José Ascensión Orihuela, no el personaje, pero la figura de un comisionado. ¿Se ve usted gobernando con un comisionado al lado? Siendo pragmáticos, siendo honestos. ¿Qué Estado quisiera una figura que le ayude a resolver los problemas? Ninguno. ¿Qué político lo quisiera? Ninguno. Yo estoy convencido, yo estoy seguro que el gobierno federal tampoco lo quiere, porque una vez que se concluya la etapa, su trabajo, pues quiere decir que ya restituyó el Estado de Derecho, el control de la impunidad, el control de la corrupción, el control de la delincuencia. Es una figura extraordinaria. Así se presentó, así se acordó, y así la vemos todos. Oiga, finalmente... Es una figura de emergencia. Tenemos que recordar que no es la única vez que esto se ha dado, se dio en Chiapas. ¿Tú lo recuerdas? Sí, claro. Y desapareció porque el conflicto llegó a los controles adecuados, se restituyó la legalidad, se restituyó el orden de derecho, y eso es lo que aspiramos en Michoacán. Oiga, finalmente, don José Ascensión Orihuela, ¿qué tanto pesa o beneficia la figura de Fausto Vallejo en lo que va a ser su campaña? Bueno, pues Fausto Vallejo es un político que conoce muy bien las reglas, que él sabe cómo manejarse en estos temas. Él ha sido prudente, es reconocido en Morelia como un actor muy importante, y en ese sentido yo respeto a Fausto Vallejo, y yo creo que él entiende muy bien que en este momento pues él decidió retirarse del gobierno de Michoacán, y nosotros respetamos esa posición de él. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca las precampañas y las campañas, y ojalá que podamos conversar en otras ocasiones, si nos permite don José Ascensión Orihuela. Todas las veces que quieras, yo te pediría
que me digas Chon Orihuela, como me dicen en mi tierra. Perfecto. No es que me moleste que me digas José Asunción. Okay. Pero luego les digo, tengo muchos nombres y de Chon Orihuela todo el mundo me conoce y es difícil equivocarse. Y si luego Te lo confunden. agradezco mucho la invitación a conversar. Estoy atento a cuando tú gustes que volvamos a tocar los temas de Michoacán. Y bueno, pues nuestra aspiración es que la riqueza que tiene Michoacán se convierta en prosperidad, que la unidad del PRI que mostramos ayer se convierta en la convocatoria a la unidad del Estado para enfrentar lo que tú dijiste, la pobreza, los problemas de inseguridad, que todos se ligan, en un momento todos se ligan. Necesitamos mejor educación, necesitamos confianza para que los inversionistas vengan y necesitamos que Michoacán sea un estado próspero. Chon Orihuela, Chon, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Un abrazo. Gracias.